Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Crisis diplomática con Venezuela. Al borde de una crisis humanitaria y en medio de una escalada diplomática entre Bogotá y Caracas, Estados Unidos y la Unión Europea presionaron para encontrar una solución pacífica del conflicto fronterizo que enfrenta Colombia y Venezuela, y que ya provocó el éxodo de más de 8.000 colombianos, muchos de los cuales debieron volver a su país luego de perderlo todo. El conflicto entre ambos países comenzó el 19 de agosto, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de algunos pasos en la frontera con Colombia y ordenó deportaciones masivas, luego de que 3 soldados venezolanos resultaron heridos en un operativo anticontrabando. El gobierno venezolano considera que detrás de esos ataques y del contrabando hay paramilitares colombianos. Hasta ahora, las vías diplomáticas no han dado resultado para resolver esta crisis, en la que Colombia se está cuidando de no elevar el discurso a un punto que pueda generar una reacción encendida del otro lado de la frontera, aunque ya llamó a consultas a su embajador en Caracas, gesto que fue imitado por Venezuela. Para esta segunda parte de Debates Uniautónoma, en el cual tenemos y damos continuidad el tema de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, se hace necesario conocer un poco las razones que podrían subyacer tras de todo esto y que tienen preponderantemente un corte político y, pues, no nos digamos mentiras, más precisamente preelectoral. Pero el doctor Álvaro de la Espriella, al finalizar nuestra emisión pasada, hablaba un poco de la simpatía que sentía por la forma como manejó el presidente Juan Manuel Santos la parte diplomática, que si estuviera esto en manos del expresidente Álvaro Uribe, la cosa hubiera sido mucho más bélica. Doctora Bello, usted se moría por contraargumentar eso. El presidente Santos, en su alocución que comentábamos, fue muy claro en decir que los votos que se abstuvieron en la OEA y los que votaron, y algunos de los que votaron negativamente, tenían origen en unas afinidades ideológicas, de un lado, y de otra parte, económicas. Es una acusación gravísima, porque además se hace referencia en los medios de información colombianos a una deuda impagable de Venezuela con Panamá de $1.000 millones, que días antes de la sesión de la OEA fue reclamada por el gobierno panameño al gobierno venezolano para que fuera compensada en barriles de petróleo. Entonces, fíjense ustedes lo grave que la geopolítica se haya convertido además en una especie de compra de votos, como se ve en las elecciones locales, en un organismo internacional de la importancia de la Organización de Estados Americanos. Eso me parece a mí grave. Pero me parece también que el presidente fue débil en esa locución porque él no se apersonó de la acusación que como presidente de la República, que representa la majestad de la República y a todos los colombianos, él ha debido decir: yo voy a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. No, dice el fiscal, dentro de sus competencias, está pensando seriamente, así lo dijo textualmente, en presentar unas denuncias ante la Corte Penal Internacional. Ahí vemos que de pronto hay como una doble posición. El fiscal... Para que el día que hable con Maduro diga: eso es una cuestión del fiscal, no es mía. Correcto, no es mía. Correcto. Entonces esa es... Muy bogotana. Esa es justamente... La actitud muy bogotana. Esa es justamente la actitud que le criticamos quienes pensamos que expresidentes como el que usted mencionaba en su pregunta, a las que el presidente Uribe se distancia abismalmente de ese tipo de actitudes. Por eso se dice que es frentero, sí, claro, que dice las cosas como debe ser, que actúa como que es un patriota, que defiende a su país a capa y espada. O sea, yo creo que evidentemente hay dos maneras de ser absolutamente antagónicas y de percibir y de actuar entre
el exministro de Defensa del doctor Uribe, que es el actual presidente Santos, y el propio presidente Santos. Doctor Borda. Bueno, yo lo que sí advierto, porque desde que estoy pequeño lo he visto, o sea que estos episodios nacionalistas, repito, ayer el presidente tenía 10 banderas de Colombia, son de lado y lado. Yo lo que advierto es que no nos dejemos tomar de la nariz, Sí. tanto venezolanos como colombianos, para fomentar ese nacionalismo que termina favoreciendo a ambos presidentes. Pero una actitud o muy débil o exageradamente fuerte ayudaría a exacerbar ese nacionalismo. No O sea, te los dos olvides. extremos. No te olvides que estamos en el campo de las relaciones internacionales. Y el único que está en la obligación de preservar la dignidad de Colombia es el presidente en materia de relaciones internacionales. Es la única autoridad. Así es. Entonces, y él tiene que saber cómo maneja su ficha. Yo no creo que el haber presentado la denuncia ante el CPI, la Corte Penal Internacional, la posibilidad, la haga el fiscal, es porque él está como fiscal en mejores condiciones jurídicas de fundamento de Estado. Demuestra que el Estado colombiano no es una cuestión del presidente contra el otro presidente, no es una cuestión personal, es una cuestión de Estado. Que lo haga el fiscal general de Colombia me parece con una buena presentación, porque demuestra que hay un Estado, no solamente el Ejecutivo, sino la Fiscalía, el que está llevando esto a esas instancias. En ese orden de ideas, el presidente no solamente tiene que actuar con mucha inteligencia, como lo dije anteriormente, sino con mucho tacto. Eso de salir, el que es frentero no es solamente porque tú seas frentero estás actuando bien. ¿Usted ha simpatizado con la actitud Yo no Santos en soy esto? ni fantista, dejo constancia en el acta del día de hoy, ni santista ni uribista. Pero sí ha simpatizado o ha creído Creo que se ha desempeñado bien sí, claro, Santos y en la este posición problema. ha sido de su rol como responsable de las relaciones internacionales. Ahora, el tomar los votos, faltó un voto allá en la OEA, el tiempo, estamos trabajando muy rápido, son cuestiones de días, de horas lo que se está sucediendo. Entonces yo creo que esto no es para estar alzando la voz, simplemente. Estamos en un campo de relaciones internacionales y tenemos que actuar fuerte, pero con inteligencia, porque hay otras naciones que nos están votando en blanco y que aparentemente son amigos nuestros, pero votaron en blanco. Entonces, todas esas opiniones tenemos que traérnoslas, porque el mundo apenas se está enterando de lo que pasó, de la tragedia que provocó un gobierno henchido de poder, donde no hay división, que está muy, pero muy desesperado por el proceso electoral que se avecina y por el problema interno que está viviendo Venezuela, que hay escasez de alimentos, colas permanentes, la gente se está muriendo en las colas, los están atropellando en las colas. Entonces, para el señor Maduro y ese régimen, le parece muy bien que se esté dando este escenario, porque eso le consigue votos y réditos basados en ese nacionalismo que yo advierto que no debemos En hacer. aras de equilibrar la intervención, ¿o usted va a contraargumentar algo del doctor Borda? Sí, mire, es que Bueno, me parece criminal que un Estado utilice el mecanismo, la deportación y la destrucción de las casas de unos niños y de unos ancianos con fines electorales, primero que todo. Segundo, me reafirmo que el presidente de la República, doctor Borda, y en eso disiento de usted, es quien tiene la capacidad como representante de todos los colombianos para haber instaurado esa demanda o esa denuncia. Y además, no podemos aceptar el argumento de que es que en la Fiscalía se tiene mayor conocimiento de los temas penales para poder armar una denuncia. No, porque el presidente de la República tiene su departamento jurídico e incluso el fiscal ha podido ayudarle a redactar la denuncia. Pero quien representa los intereses de los colombianos no es el fiscal, es el presidente de la República. Entonces, o el presidente de la República está cañando ahí, con que el fiscal está pensando seriamente en denunciar,
para guardarse esa carta y decirle a Maduro, de mí depende que te demande o no te demande. Entonces no hay derecho que 8.000 colombianos hayan sido deportados en forma criminal de los estados de Venezuela para satisfacer los apetitos electorales de un tirano. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero mire esto. Recogiendo sus opiniones muy valiosas y las del doctor Borda, estamos de acuerdo en que debe haber una diplomacia asequible, pronta, que no disimule la mano dura, pero que de todas maneras no se salga de los linderos diplomáticos. Lo que sí pienso es que el presidente Santos, como director máximo de las relaciones internacionales del Estado colombiano, debe preguntarle a Maduro si tiene mala memoria, porque es que Maduro tiene que recordar que en su país fue aprehendido y privado de la libertad el señor Granda, que es una forma refinada del mono Jojoy, que estaba allá haciendo campaña a favor de la FARC. Hoy está felizmente sentado en La Habana. Tiene que recordarle a Maduro, el doctor Santos, como presidente de la República, el episodio que acabo de relatar en la emisión pasada, cuando la senadora Córdoba fue a abrazarse con Chávez porque estaban erigiendo una estatua que no ha sido destruida y que la llenan de flores en una calle de Caracas del señor Marulanda, tiro fijo. El señor Santos, presidente de la República, tiene que preguntarle a Maduro si es o no es cierto, y debe comprobarlo, que los mayores consumidores de la gasolina de contrabando en la frontera es la propia policía de fronteras, como lo testifican cientos de colombianos que vienen de allá y que han participado en ese contubernio del contrabando de combustible. Bueno, doctor de la Espriella, dejemos aquí en stand-by, vamos entonces al primer corte porque ya vamos atrasaditos con el tiempo y regresamos inmediatamente con el segundo bloque de Debates Uniautónoma. En esta segunda parte del tema de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Ya regresamos. Opinión, controversia, entrevista, Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, Debates Uniautónoma. Vamos a sintetizar en este segundo segmento la intervención suya, doctor de la Espriella. Sencillamente que recomiendo que el presidente Santos, con todo el respeto posible, le pregunte a Maduro cuando se vayan a reunir, porque van a terminar reuniéndose. Que le pregunte si él está enterado de que la Policía de Fronteras participa activamente en el contrabando de combustible. Si él tiene memoria para recordar que le erigieron una estatua a Marulanda en Caracas, que todavía no ha sido derrumbada. Que el señor Granda, que hoy está en La Habana y que es un pérfido ciudadano guerrillero, versión refinada del señor Jojoy, fue aprehendido en Caracas porque fue acogido, vivía en una urbanización auspiciada por las fuerzas gubernamentales de Venezuela, en una magnífica residencia. Entonces, ¿por qué no buscar la manera de preguntarle a Maduro todos estos asuntos? Bueno, yo quiero intervenir para dejar claro que una cosa es la militancia en un grupo armado al margen de la ley, que puede ser la FARC, que tiene un contenido político tan político que está sentado con un Estado a nivel de potencia. Y otra muy diferente es que sea una persona afín a ese pensamiento, o sea, por sus cuestiones de posición política, en el caso de la senadora Piedad, que yo respeto mucho, admiro mucho, y yo sé que mucha gente no gusta de ella, pero ese es su pensamiento. Y eso hay que respetar. ¿Pero tú sí crees que la FARC tiene un contenido político hoy en día? No solamente lo tiene, doctor, sino que está sentado políticamente ahora mismo con el Estado, bajo la vigilancia de 3 países. O sea que el proceso de paz se está demostrando. Anteriormente, ese concepto de que eran los delincuentes,
ya nos estamos dando cuenta que no es así, están sentados. Y con ellos, porque los enemigos, la paz se firma es con los enemigos, no con los amigos. Y la otra cosa que quería llamar la atención es la bendita concepto del contrabando. Nosotros los abogados somos muy prepotentes, que todo lo que debemos resolver es con una ley. Miramos, y somos los que estamos en el Congreso en su gran mayoría, miramos el concepto del contrabando desde el punto de vista del delito y la cuestión. ¿Y qué tan cierto es eso si eso es una actividad? Eso es una actividad de fronteras porosas. Un economista te va a mirar el contrabando en una forma diferente a lo que lo miramos nosotros los abogados. Te lo va a mirar ya por la tasa de cambio, por el valor del dólar, y te hace un análisis más sincero de la realidad que se vive allá. En La Guajira, desde que yo tengo uso de la razón, ellos eso le llaman comercio. Es comercio. Pero nosotros les hemos dado esa connotación. Perdóneme y la eso, interpelación, pero hay una normatividad jurídica por respecto supuesto, que no ahí la está podemos la desconocer. normatividad jurídica que va en contra de una realidad social, política y económica y sociológica, lo que tú quieras. Pero te repito, es cuestión de enfoque. Yo soy abogado como usted y nosotros creemos que todo lo solucionamos con una ley. Pero repito, eso es lo que tú le llamas contrabando y lo están diciendo. Maduro dice que el contrabando lo hacemos los colombianos y tampoco es así. Los que están trayendo las pimpinas son los venezolanos. Pero claro. Y se la entregan a los colombianos. Entonces, Claro. hay comercio de allá y comercio de acá. Claro, y la guardia cobra. Porque como es la provisión y donde hay prohibición hay corrupción, pues se fomenta. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Es unas políticas económicas que regularicen ese intercambio comercial, y lo que hacen es cerrar el puente y la gente se va por las trochas. Y no lo van a cambiar ni Maduro ni el doctor Santos, porque no le han hecho un enfoque como debe ser, que debe ser un enfoque económico, eminentemente económico. Pero bueno, eso nos da razón a los que pensamos que no hay motivaciones para haber inventado una guerra. Por supuesto que no. Y un estado de conmoción y un estado de excepción y un estado de belicismo, como ha escalado el conflicto, simplemente por unos intereses electorales. Porque hay unas elecciones en diciembre en donde el partido del señor Maduro no tiene interés en perderlas, por supuesto, esa es la razón de todo esto. Pero sacrificar gente humilde, 8.000 colombianos, donde hay una población infantil y ancianos y todo ese drama que hemos visto, con absoluta violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no tiene realmente una justificación histórica. Esto es una locura. Esta es la locura de un tirano, de una persona que no tiene ni conocimiento de la ley ni respeto por la ley. Entonces, esto del contrabando tiene obviamente no solamente la tradición que usted dice, sino que además que fue acogida folclóricamente. Hay hasta música de nuestro folclore de vallenato que habla del almirante Padilla, y era algo que se veía como una costumbre, que quienes viven en la frontera van y traen contrabando. Es un tema de comercio informal común en las fronteras. Así es. Eso es el contrabando. Ahora, en nuestra legislación colombiana, en una época había el derecho penal aduanero, ya eso no existe. Y había unos tribunales y jueces penales aduaneros que impartían justicia, y a la gente que incurría en ese tipo de transgresiones iba a la cárcel por contrabandista. Luego eso, precisamente por darle una connotación más económica que jurídica, se le bajó el nivel y pasó prácticamente a ser una transgresión. Pero que sea motivo de guerra entre dos países, un contrabando, inventar el tema del paramilitarismo e indalgarle, estigmatizar a los colombianos con ese calificativo, yo creo que eso no tiene, eso no tiene paralelo histórico. Estamos ante una gran tragedia. Vamos al segundo bloque, doctores. Los invito a que continuemos, y ustedes también, queridos televidentes, con Debates Unidad Autónoma, el tema de hoy y la crisis diplomática con Venezuela. Ya regresamos. Opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas,
Debates Uniautónoma. A la par de las consideraciones del doctor Orlando Abello, también quería hacer una interpelación el doctor Álvaro de la Espriella, quien quedó pendiente en este segmento. Doctor. Pues yo pienso que el tema del contrabando es un tema que tiene muchas aristas, muchos enfoques y se puede analizar desde el punto de vista de ópticas diferentes. Y tienen razón los doctores Abello y los doctores Borda en la apreciación que ellos hacen. Pero yo también tengo la razón, porque yo pienso que todavía persiste una posición, una normatividad que está vigente, que pueda amoldarse, como ellos dicen, a las nuevas circunstancias modernas y a la historia, porque los hay en todos los países, con todos los países limítrofes, eso es cierto. Pero yo quisiera agregar un tema, saliéndome un poquito del contexto que hemos venido trayendo, que me parece que tocó el doctor Abello muy bien y que es lo que se proyecta en el inmediato futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros de ahora en adelante, inmediatamente, además de los recursos jurídicos que mencionó el doctor Borda, donde debe actuar la Cancillería colombiana en los diferentes estadios y escenarios de la política jurídica internacional y de los organismos que están competentemente preparados para este tema? ¿Cuál sería la posición de Colombia? No solamente para eliminar de paso esta monstruosidad donde han caído tantos inocentes, sino para regularizar unas relaciones que no pueden estar cada año, año y medio rompiéndose por el capricho del gobernante de turno, siempre sacrificando a los colombianos que estamos allá. Esa es la pregunta que yo quisiera respetuosamente pedirle a mis compañeros de debate que analizáramos, porque es que el tema es para largo, el tema no se va a acabar mañana. El señor Maduro, que es el gobernante más torpe que tenemos en América Latina, desde todo punto de vista, no va a durar mucho más. A ver, el dolor que a mí me asalta hacia futuro es que el señor Maduro, que tiene una motivación eminentemente electoral en estos momentos, a fugias electorales, se puede salir con la suya. La gente que tenemos allá en Venezuela, nuestros conciudadanos allá en Venezuela, compatriotas allá en Venezuela, van a sentir temor y van a terminar. Muchos de ellos, una presión que los colombianos de allá muchos de ellos voten van a por terminar ellos, votando por el proyecto de Maduro. Él lo hace con esa intención. Lo han venido haciendo, como lo dije al principio, los Capriles, el Adeco, el Chávez, los copellanos, lo hacían, agitaban esa bandera para conseguir los réditos, porque la población nuestra allá se va a ver intimidada. Y el dolor de alma es que van a terminar esos votos allá. Usted vio que cuando Maduro bailó la cumbia, la estaban cantando unos colombianos con el sombrero volteado, intimidados, nerviosos. ¿A usted le pareció eso un baile de cumbia? No, muy mal bailado, entre otras cosas. Y lo hizo. Y muy mal tocada. Y mostró, muy mal tocado el acordeón. Y mostró a gente colombiana que sabía que eran colombianos, porque saben que está mandando un mensaje eminentemente político a un grupo de personas, que no sé si sean 4, ni 3, ni 2, ni 5 millones de colombianos allá, pero esa gente se va a sentir intimidada y el dolor es que van a terminar esos votos en las urnas a favor del señor Maduro. Pero yo creo que desafortunadamente si se dieran las predicciones del doctor Borda, las relaciones entre Colombia y Venezuela serían infinitamente tortuosas. No tendríamos manera de regularizarlas con un gobierno como el de Maduro. Es que allá no hay gobierno, allá hay desgobierno, allá no hay democracia, allá hay tiranía, allá no hay, como lo dijo el doctor Borda, división de poderes, no, hay la concentración de todos los poderes en un tirano. Entonces, tener a un personaje de esos como vecino y enemigo, Colombia va a sufrir las consecuencias de esa vecindad. Yo pienso que, pero quienes van a sufrir y quienes están sufriendo y quienes están pagando en estos momentos los platos rotos de una desabastecimiento total, de una inflación, superinflación, de todas las consecuencias económicas y sociales de un mal gobierno, son los propios venezolanos. Yo no pienso que por intimidación ellos no vayan a tener el acto reflexivo
de lograr un cambio a través de las urnas. Yo, como demócrata que soy, siempre tengo la esperanza de que en las urnas se tomen los correctivos que requieren. Pero es una Venezuela. esperanza fallida, doctora Bello. Porque ¿Sabe ya por no qué? hay. Porque el Consejo Nacional Es Electoral de y ellos. todas las autoridades no existen sino para apoyar y prefabricar o fabricar posteriormente o adulterar en último término los resultados a favor del señor Maduro. Esa es Pero la bueno, parte más entonces grave. no habría, mire, entonces no habría ninguna opción. No hay ninguna opción. Yo lo veo muy Ninguna difícil. opción. Yo quiero Porque si decir no hay, una cosa. no hay la vía electoral, por lo que dice el doctor Álvaro Alfredo, que yo creo que todavía allí hay Una mínima esperanza. Pero mire, un poquito de fuerza Moral. Los de fuerza líderes, moral, doctora sobre Bello. todo en los jóvenes, en los estudiantes, Doctora Bello. en los que se han movilizado, Los en los líderes. que se sienten moralmente en la obligación de apoyar a sus líderes detenidos, presos, pero es que están injustamente. detenidos. Los líderes que orientan a la opinión Pero pública digo yo, de la esa, oposición mire, están detenidos. esa juventud que se ha expresado en manifestaciones anteriores, si logra expresarse en las urnas, podrían, como en todos los países, hacer el cambio. A María Bueno, yo Corina, creo que El doctor todo, Porta tiene la palabra que le falta a él. todo movimiento, comentar. todo movimiento trae el germen de su propia destrucción. Ellos comienzan a destruirse desde adentro y ya hay fisuras internamente. Ojalá, como dice el doctor Abello, No, pues. y el movimiento estudiantil, que es el más puro siempre en todos los países, los movimientos estudiantiles, cuando hay tiranías, los primeros que se levantan son los muchachos. Ojalá ese movimiento estudiantil venezolano para el cual va nuestro respaldo desde acá, desde la academia, desde una universidad, salgan a protestar con el voto para que cambie lo que está pasando en Venezuela, porque es aberrante, llegaron a niveles muy, pero muy, muy alarmantes de democracia. Y otra cosa que quería tocar, a ver, Sí. el mal manejo también por parte del gobierno nacional, desde Cancillería, con los países del Caribe. Fíjate que votaron en blanco. Mandan unos embajadores de la antiplanicie bogotanos que no entienden el pensamiento de la gente del Caribe. Así es. Y por eso no nos entendemos. Yo creo que, y ahí escuché ya una versión, de pronto a un hombre que sí entendía mucho el pensamiento caribe, que era Alfonso López, de pronto no hubiera pasado esto. Porque él entendía y conocía ese pensamiento Y de caribe, hecho- que es el pensamiento caribe también de Caracas, de Venezuela y los gobernantes. Y de hecho, Terminamos, doctor doctor de la Borda, los Estrella. embajadores que tuvo López, Mikkelsen, en el Caribe, casi todos fueron del Caribe. Claro, porque los conoce. Porque los conocía. Es la idiosincrasia. Me encanta cerrar con esta apología al pensamiento caribe. Ellos emiten el mensaje, usted finalmente tiene la opinión. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, por acompañarnos en esta emisión de Debates Uniautónoma y nosotros pues le extendemos la invitación a ustedes para que continúen con Uniautónoma Televisión y por supuesto para la próxima emisión de este programa que tiene la Universidad Autónoma del Caribe a disposición de usted para generar espacios de análisis, de reflexión y sobre todo de debate. Hasta la próxima oportunidad. Opinión. Controversia. Entrevista. Debates Uniautónoma.